Abriendo el juego. Bueno, estamos de regreso con ustedes con un invitado súper especial, donde vamos a hablar largo y tendido de lo que fueron estos Juegos Olímpicos, la actuación de los dominicanos, y vamos a hablar de los Juegos en general, porque es un técnico conocido, una persona que siempre está bien cerca de estos atletas, y de verdad que da mucho gusto oírlo, porque siempre te trae esas informaciones que orientan a la gente, que hay que reconocerlo, no le da el seguimiento paso a paso a los atletas hasta que llegan los eventos y después no sabe si tienen posibilidad, si no tienen posibilidad de medalla, y viene la decepción y viene la confusión. Con nosotros está el técnico Tony Mesa, director técnico de Creso, que sin duda ha sido una bendición para el deporte de la República Dominicana. Por acá Tony está Alex Luna, Melvin Bejarán, por acá está Víctor Báez, un servidor Orlando Méndez, y básicamente queremos conversar contigo un poco de la actuación de la delegación dominicana, cómo podemos sentirnos los dominicanos después de concluir estos Juegos Olímpicos. Bueno, primero que nada, saludo a todo el público oyente y por supuesto a esta cabina completa que llega y que vengo yendo en la radio en los tapones, y muy buena aceptación ha tenido esta segunda versión de Abriendo el Juego. Gracias, hermano. Felicidades. Gracias. Mira, tienen que sentirse bien. El hecho de clasificar a los Juegos Olímpicos ya no es lo mismo que hace años atrás, donde las delegaciones iban compuestas por un grupo de personas que tenían el derecho de participar. Ahora solamente el proceso de clasificación es parte de los Juegos Olímpicos. Es decir, es un proceso de decantación hasta llegar a los 16 mejores en algunos deportes, en otros hasta 8 y en otros hasta 8 equipos, 12 equipos máximo. Quiere decir que cuando están compitiendo en unos Juegos Olímpicos está lo mejor del mundo. El hecho de tener una clasificación como la que tuvimos es significativa. Y el hecho de estar ubicado en el medallero es más significativo todavía. La gente a veces especula que si se invierte poco en el deporte, que si se invierte mucho. Yo tengo la consideración que aquí se invierte bastante dinero en el deporte. Bastante. No tanto como México, que tiene una economía mucho más grande y una población mucho más grande, y sin embargo México, con mucho más inversión, quedó por detrás de nosotros. ¿Es la primera vez que pasa eso, Tony? Sí, en Juegos Olímpicos sí, porque por el hecho porque eso es llamativo, de señores, que hay una situación, lo que te da el lugar es el color de la medalla, no es la cantidad de medallas. Y tú ves países con mucho mayor inversión desde el punto de vista per cápita, por su propio nivel de desarrollo, que han quedado por detrás de República Dominicana, y eso es significativo. Una isla como nosotros, que todavía le falta mucho en organización, y eso tenemos que estar claros. El deporte nuestro todavía necesita mucha organización. Ayer estaba revisando unos datos de una encuesta, no, un censo que se hizo aquí por la Oficina Nacional de Estadística, y me sorprendió algo ver que en el año 2022 solamente el 8% de la población hacía actividad física, y que solamente de ese 8% de la población, el 0,03% se dedica al alto rendimiento. Lo que significa que no hay una planificación efectiva de cómo el deporte puede mejorar en la República Dominicana todavía. Eso nos falta, y hace falta mucha conciencia sobre eso. Entonces, ver que los atletas dominicanos, a pesar de cualquier situación que se dé en la República Dominicana, ya sea política, económica, financiera, económica, o cualquier tipo que se dé, la gente, cuando están los atletas dominicanos, está concentrado en República Dominicana, no está concentrado si soy de la oposición, si no soy, ni nada por el estilo. Eso para nosotros tiene mucho significado. ¿Qué tanto han cambiado las condiciones de los atletas en los últimos años? Sobre todo te lo digo porque cada vez que teníamos un atleta medallista antes, veíamos las condiciones en las que vivía, siempre había un suplicio para mejorarle ciertas cosas. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha mejorado algo? Voy a ser un poquito duro con esto que voy a decir. A veces eso es parte del morbo. Eso es parte del morbo. Que hay atletas que han generado dinero y presentan la parte mala, no presentan la parte buena. Vamos a analizar una cosa. Desde que se creó el PARNI, el PARNI tuvo una incidencia en los atletas muy grande en su momento, cuando Felipe Di Payano creó el PARNI. Desde ahí los atletas empezaron a ganar dinero. Desde esa etapa, cuando ganaban medallas, recibían dinero. Desde esa etapa se les mejoró el salario de los entrenadores. Ya se ha continuado sistemáticamente. Ahora bien, si a ti te dan dinero y tú lo inviertes en otra cosa, es posible que no tengas el beneficio. Yo tengo conocimientos vivos de atletas que han
recogido 500,000 pesos de premios que han recibido. Y lo primero que hacen es comprarse un carrito o comprarse una cosa, no lo invierten en su superación. No lo invierten en mejorar las condiciones de su familia. Inclusive hubo uno que me dijo a mí, recibe 500,000 pesos por una parte, $100,000 por otra parte, y viene y me dice, no, tengo que hablar con esta gente porque yo necesito una casa. Y yo le dije, pero tú tienes el dinero por una casa. Me dijo, sí, pero tengo que comprar un carro. Lo puedo decir así categóricamente, no voy a decir el nombre por una cuestión ética, pero no es ese solo caso. Hay muchos que han ganado dinero reforzando y no lo invierten en su superación, en mejoría. Inobjetablemente se ha mejorado la conciencia de los atletas, hay muchos que ya tienen mejores condiciones, hay otros, como es en toda la población, no solo en la esfera deportiva, que vienen de estratos humildes, pero han querido superarse y han mejorado. Yo pongo un ejemplo muy típico, porque tuve mucho que ver con su formación y con su desarrollo. Gaby Mercedes supo cómo organizarse. La gente dice, Gaby es un gavilán. Sí, es un gavilán. Pero supo cómo organizarse, mejorar las condiciones de toda su familia y mejorar las condiciones de él. Eso, sin dejar de prepararse. Y sobre todo prepararse. Luisito Pie es un caso parecido. Luisito Pie es otro caso. Yo tengo una condición, los atletas que entrenan conmigo tienen que estudiar obligatoriamente. Si no, lo saco. Y así eso me ha dado resultados y ahí están la mayoría que se han hecho profesionales y han superado su estatus en la vida. Ese punto es válido. Tú mencionabas, Tony, la organización en el deporte. Quisieras que nos dieras unos puntos específicos en cuanto a organización. ¿De qué tú entiendes que debe mejorar para que el deporte aquí obviamente sea mejor? Una de las cosas fundamentales es la focalización de la inversión. Eso lo voy a mantener siempre porque un dinero bien gastado es que esté bien focalizado. Otra cosa que tiene que mejorarse es la capacitación técnica. Ya hay muchos atletas que están por encima de los entrenadores y el desarrollo en el deporte no puede ser de una sola pata. Tiene que haber desarrollo técnico en cuanto a atletas, en cuanto a jueces y árbitros y por supuesto en cuanto a entrenadores, pero sobre todo también en cuanto a la capacitación de la gestión de los dirigentes. La gente cree que dirigir en el deporte es simplemente tener una posición porque tú practicaste un deporte o porque lo conoces. No, eso es gestión. Continuamente se critica a los presidentes de federaciones. Y yo digo, uno que tuvo una visión bien clara de cómo poder mejorar la situación del deporte fue Jaime David Fernández Mirabal, que quiso que los federados, para que no tuvieran que hacer ningún movimiento extraño en determinados momentos, tuvieran un salario y en función de sus resultados, tuvieran, como lo tienen la mayoría de los países del mundo. Esto no es nada nuevo. Y eso trae como consecuencia que en base a resultados y planificación mejorara tus condiciones. Si se fijan, la base del alto rendimiento, aunque la gente crea que es otra cosa, es el deporte en la edad escolar. Esa es la base real. Y aquí realmente el deporte en la edad escolar ahora ha tenido un realce bastante bueno. Antes fundamentalmente lo hacían las federaciones. Pero como una federación con una subvención de $1 millón para viajar, para tener el alto rendimiento, para pagarle a la mayoría de los monitores y a la mayoría de sus entrenadores, puede llevar a cabo un proceso. Lo que pasa también en este caso es que se necesita que los federados piensen que el dinero solo no lo puede dar el Estado. Hay que gestionar. Y en esa parte hay que darle crédito al CRESO, que logró insertarse dentro del movimiento olímpico y darle a algunas federaciones, pero no a todas. Como mismo ha hecho el CRESO, que ha focalizado su inversión desde el punto de vista del alto rendimiento hacia los deportes que tienen mayores probabilidades de cumplir con su sueño olímpico. Eso podría ser el deporte, porque nosotros tenemos deportes para el nivel regional que no van a salir durante estos ciclos del nivel regional. Tenemos deportes para el nivel continental que no van a salir del continental y otros para el nivel mundial, que eso es en lo que hay que invertir un poquito más y focalizar mejor la inversión. Tony, esa es una idea. Me gustaría, entrando ya en materia con relación a la participación dominicana en los Juegos Olímpicos, es cierto que en el global dimos un paso al frente en relación a Juegos Olímpicos anteriores, aunque en los Juegos de Tokio obtuvimos más preseas, pero aquí obtuvimos una de oro. Independientemente de eso, ¿puedes detallarnos en cuáles disciplinas dimos un paso al frente y en cuáles dimos quizás un paso en retroceso? Mira, excelente pregunta, Ale. Siempre uno revisa otras cosas que pasa. La mayoría de los países de Latinoamérica bajaron su nivel, o del continente bajaron su nivel en cuanto a número de medallas.
El único que pudo mantener el número de medallas en cuanto a oro fue Estados Unidos, con 40, igual que en Tokio, que también tuvo 39 y ahora tuvo 40. La mayoría de los demás bajaron continuamente, inclusive hubo países que no cogieron medallas. Sin embargo, mira, Panamá logró medallas, que no había logrado en Tokio, y esas cosas pasan. En cuanto a los deportes, el atletismo, aunque mejoró en cuanto a medallas, el color de la medalla disminuyó en cuanto a número de medallas. Tokio fue algo muy particular, pero ya en estos juegos se da una situación, o hay un descalabro en cuanto a relevo 4x400, y eso afectó considerablemente. Las pesas tuvo una situación muy difícil. Las pesas estuvo a punto de salir de los juegos. Al cambiar las divisiones, cuando cambia las divisiones, hay fusión de divisiones, nuestras atletas tienen que hacer una nueva adaptación. Ya no pueden competir en las divisiones donde ellas tenían un ranking. Van a ir a divisiones donde tienen o que subir de peso o que bajar de peso. Otra situación, ya... En el caso de Chris Mary, subir de peso. Eso fue una situación difícil para Chris Mary porque tiene que subir en base a aumento de masa muscular, lo cual no logró con el tiempo. Eso, para subir con masa muscular, hay que incluir mucha alimentación muy diferenciada, una dieta muy especializada y otros complementos nutricionales que a veces hay que tener tremendo cuidado. Mira lo que pasó con Zacarías Bonat. Correcto. Porque compró un medicamento que no tenía registrada la sustancia y se la tomó y lo encendieron. Salir Zacarías, no tener clasificación en el masculino. Cambios de peso, disminuyó la posibilidad de las pesas. No obstante, estuvo bastante cerca, digamos, esta Yudelina Mejía de lograr una medalla. Lamentablemente, el último levantamiento lo falló. El otro, vamos a ir por deporte, atletismo. Bueno, en el caso del boxeo, el boxeo disminuyó la cantidad de clasificados, pero mejoró en medallas, porque se pudo hacer una inversión mucho mejor. El boxeo tuvo una situación para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, fue por ranking. Y el ranking continental, por haber boxeo participado en diferentes eventos, le permitió llevar tantos atletas. Ahora fue un sistema de clasificación bastante complejo. Había que ganar o en Juegos Panamericanos o había que ganar en la clasificatoria mundial. Y eso te hace ver de que mejores tus resultados. Fíjate que los que clasificaron de último en casi todo lo de boxeo fueron los que cogieron medallas, porque mantuvieron la forma deportiva mucho mejor. Correcto. Si vas al otro deporte, por ejemplo, el hecho de haber clasificado en fútbol, haber quitado el béisbol, pero entramos en fútbol, eso es un crecimiento grandísimo. Porque ver que República Dominicana le haya quitado la clasificación a países como Guatemala, Costa Rica, que tienen mucha más tradición en fútbol que nosotros, significa de que vamos por el buen camino. En la gimnasia siempre hemos mantenido un atleta clasificado, como fue en el caso esta vez de Auris Nin. Yo creo que eso también es significativo. Y Auri, que desde mi punto de vista era medallista, falló el segundo salto. El primer salto que realiza fue la puntuación más alta que se dio. Sin embargo, después hace un segundo salto, no midió su caída. Tiene el problema de la lesión, que él tiene mucho miedo a caer, porque hay una lesión crónica en el tobillo. Y cuando hace el apoyo que hace, no apoya el pie que está totalmente lesionado. ¿Y qué hace? Cuando lo tira atrás no puede apoyar. Falló ese salto. Si hubiera sido yo, hubiera pedido un salto de menos complejidad, pero porque era para clasificar. Y él se fue con un salto bien complejo que no lo pudo hacer. En el judo subimos. Habíamos clasificado siempre un atleta, esta vez clasificamos dos, una hembra y un varón. Es decir, en la lucha llevábamos tiempo sin clasificar. Clasificamos directamente. Y tuvimos la posibilidad de ir a otra clasificación y no fueron. Las causas las desconozco porque directamente no estamos ni en el ministerio ni en el Comité Olímpico, gracias a Dios. Esa es una situación. Esa es una situación que hay que tener. Vamos a hacer una pausa para que Tony, gracias a Dios, ese gracias a Dios. ¿Sabes dónde está ahora? En la Meca, ¿qué es lo que va a volver? Hay que darle un poco de agua. Él tiene que aclarar eso. Sí. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bueno, Tony, esa expresión llamó la atención. Gracias a Dios que ya no estás ni en el ministerio ni en el Comité Olímpico Dominicano y ahora estás en Creso. No, yo siempre estaba en Creso. Yo soy de los fundadores de Creso. De hecho, el concepto Creso surgió a partir de una reunión de Luisín Mejía y Felipe Vicini, y la estructuración fue un trabajo que hicimos nosotros cuando estábamos en el Comité Olímpico. El profesor Doñé y yo fundamentalmente estructuramos
esa forma. El nombre Creso no está registrado por mí, pero bueno, fue una idea de Lourdes Gómez y mía, de Creando Sueños Olímpicos, y Creso fuimos nosotros también. Llevo mucho tiempo en Creso, pero aquí, ¿por qué yo digo gracias a Dios? No es ni nada oculto para la población dominicana las situaciones que se han estado viviendo en el Comité Olímpico Dominicano y la injerencia directa del Ministerio de Deportes en algunas acciones del Comité Olímpico Dominicano. En situaciones como esa, lo mejor que tú haces es retirarte para evitar contradicciones. Yo me acostumbré en la vida a enfrentar las cosas frontalmente, y alguien me decía, tengo un recuerdo muy positivo de Felipe Pagano, que un día me dijo: todo no se enfrenta, a veces hay que brincar los charcos y a veces hay que mojarse. Entonces, para evitar confrontaciones, es mejor estar lejos y dedicarte a cosas que sean productivas. Y en eso me he dedicado, lo que es ahora directamente con Panam Sport, en la comisión técnica de Panam Sport, y también dirigiendo la comisión técnica de Centro Caribe. Por ahí estoy más tranquilo. Yo no sé si estoy equivocado, pero se cortó el acuerdo con los entrenadores cubanos, que había sido muy fructífero para la República Dominicana. Desconozco las razones por las que se cayó ese acuerdo de República Dominicana con esos entrenadores cubanos, y no sé si es mirando de afuera, que a veces uno no ve las cosas muy claras. De repente como que siento que cada vez es menor la cantidad de cubanos que están involucrados en el entrenamiento del atleta. No sé si lo han estado cortando, qué ha estado pasando. No, hay algunos que están vinculados todavía. El acuerdo sí se cortó. Yo pienso que todos los acuerdos tienen que tener una revisión continua. Cuando yo llegué al Ministerio de Deportes del Comité Olímpico, a solicitud de Danilo Díaz en ese momento, el acuerdo era de 47 entrenadores. Yo me senté con el coordinador de ellos y le dije: voy a revisar, el que no rinda se va. En el primer año lo bajé a 35, porque hubo gente que no tuvieron resultados. En el segundo año lo dejé en 27. Y así continuamente, el que no tenía resultados se iba. Porque mi criterio es que yo tengo que tener un acuerdo para que me dé resultados. No es para tenerlo, para que una gente esté trabajando por un acuerdo gubernamental. Es decir, yo creo que si se revisaba, podía tener buenos resultados, porque no se puede negar de que hay entrenadores dominicanos con mucho nivel. Hay deportes donde no se necesita la contratación de entrenadores extranjeros. Pero hay deportes donde se necesita contratación. Y no solo en el alto rendimiento, sino en el proceso de desarrollo. Y por eso yo abogaba. Cuando llega la nueva gestión, decidió recortar esa colaboración, y aunque se trató de hacer un convenio con una cuantía menor, no se llegó a ninguna conclusión. Y se planteó que con el dinero que se le pagaba a los entrenadores cubanos, se le iba a mejorar a los entrenadores dominicanos. No he oído que se ha logrado eso, pero bueno, al contrario, se cancelaron mucha gente que después no pudieron incluir, inclusive. ¿Cómo va a ser? Sí, eso lo pueden preguntar en las federaciones. Hay federaciones que pagan sus entrenadores, porque sus entrenadores no cobran en el ministerio. Entonces, Tony, podemos decir que esa también es parte, eso responde a la petición popular de que hay que invertir más en el deporte. Eso está dentro de la petición de invertir más en el deporte. Claro. Mira, yo siempre he dicho que el deporte no es un gasto, es una inversión. Claro. Es una inversión. Y generalmente cuando tú haces una buena inversión tienes buenos resultados. Totalmente. Fíjate que en función de la inversión tú tienes una tasa de retorno. Y ahí se vio en estos Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos pasados también se vio que muchos gobiernos quieren echárselo a ellos, pero no le dan el reconocimiento a quien lo hizo. Que por cierto, en ese sentido hay que darle mucho crédito a Pro Béisbol por la medalla olímpica que consiguió República Dominicana, que tiene mucho que ver con lo que tú mencionas. Por eso mucha gente se molesta. Pero ¿cómo así que se molestan, Tony? Se molesta cuando uno menciona a Creso. No, que el gobierno, es verdad que el gobierno es el principal patrocinador del deporte dominicano, es el gobierno. Lo cual yo lo veo bien y mal, porque no debería ser solamente el gobierno, debería ser también la empresa privada, buscar patrocinadores, pero los federados no lo hacen, porque no tienen la formación y la capacitación para gestionar patrocinios. Y la costumbre del asistencialismo que tenemos los países latinoamericanos, creado por presidentes y por gobiernos que te acostumbran a darte y tú a recibir y a querer siempre que te den, no es tan fácil borrarlo. Esa es una situación que tenemos que cambiar en la mentalidad del deporte, no de todas las esferas de la República Dominicana. El asistencialismo que nos acostumbramos nos ha afectado en el crecimiento mental. Totalmente. Entonces,
sí hay una inversión en el deporte, porque si te fijas, es una gran cantidad de dinero que se invierte en el deporte. Debería ser más. Debería el deporte no llegar solamente a los municipios de cabecera. Debería llegar a todos los municipios. Pero focalizarlo en base a la realidad. Porque tú te encuentras deportes que tienen monitores en todas las provincias, pero no tienen una medalla. Y te encuentras deportes que no tienen un monitor, ni un entrenador nombrado, y son medallistas. Entonces es una contradicción. Una contradicción total. Yo no hago nada, y es un planteamiento mío, con tener 256 entrenadores de béisbol y que esos mismos 256 le cobren a los niños para que vayan a entrenar, para que vayan a jugar pelota con ellos. Ahí entra la focalización Entonces, económica que tú mencionabas. No puede ser. O poner entrenadores de un deporte en un municipio que no se practique. Eso pasa muchas veces. Entonces, todas esas cosas. Sí, pero Tony, suave, que espérate, que puede afectar de lo que estamos presentes. No, pero que Usted no estaba cobrando no, de pero mi un hermano. deporte que no está funcionando. No, jamás. Pensé que usted estaba. No, pero déjalo que hable. Déjalo Lo coarta. Ahora, una pregunta, Tony, porque ciertamente tú dices que el gobierno es el mayor patrocinador del deporte. Yo creo que todos estamos claros con eso. Pero están bien focalizados esos fondos. Te lo digo porque la percepción que personalmente yo tengo es que el enfoque que le da el CRESO a través de sus empresas está mucho mejor, a pesar de ser menos dinero, está mejor enfocado que el dinero público. Mira, CRESO continuamente hace reuniones de consejo, continuamente hacemos revisión de rendimiento y el que nos rinda sale. Ese complejo patriarcal que a veces asumen las personas por el clientelismo, incluyéndolo también, no solamente el asistencialismo, sino también por el clientelismo, no ocurre en CRESO. Felipe Vicini, la familia Vicini, que fueron los creadores de CRESO, y después se adicionaron un grupo de empresarios muy prestigiosos, tienen una mínima. No hay vacas sagradas. Quien no rinda sale. Y aquí se ha dado una situación. Hay deportes que están en CRESO que han tenido debilidades y se le ha bajado la inversión. Y se le ha disminuido el número de atletas. Esa revisión continua te obliga a ti a decir, bueno, si yo voy a salir tengo que mejorar. Pero si yo no hago nada, yo no tengo ningún resultado y la subvención me sigue cayendo, la gente, ¿qué dice? Se acomoda. ¿Se acomoda? Sí. Esa es la situación. Entonces yo creo que sí, Ale, estoy de acuerdo contigo en que hay que mejorar la inversión. Yo aumentaría mucho más inversión en la base. En la base. En la escuela. Sí, cuando hablo de la base es en el deporte escolar, en el deporte en edad escolar, porque nuestras escuelas no tienen condiciones para hacer deporte escolar. Dejémonos del cuento. ¿Cómo así, Tony? Espérate, Mesa. Dejémonos No hay. No hay condiciones en las escuelas para hacer deporte escolar. No la hay. ¿No la hay? Dime cuántas escuelas aquí tienen pistas de atletismo. ¿Cuántas escuelas tienen gimnasio? ¿Cuántas escuelas tienen canchas con todas las condiciones para practicar una gran cantidad de... Esa solamente la tienen algunos colegios privados. Algunos. Pero esa además, situación. dime cuántas escuelas tienen nombrado, aparte del profesor de educación física, que es una asignatura, no es un deporte. La asignatura educación física tiene un grupo de competencias que tienen que cumplir. El deporte escolar tiene otras. ¿Cuántas escuelas Le tienen llaman el profesor de deporte aquí, los muchachos. Erróneamente, porque el año siempre ha sido educación física una asignatura curricular. Y es una de las más importantes, inclusive, si te fijas, nosotros que queremos copiar sistemas educativos, el sistema educativo de Japón, el de Finlandia, el de Holanda, que son de muy alto nivel, una de las asignaturas que más frecuencia tiene es educación física. Bueno, la dan en la universidad. Hay profesionales que se preparan en esa área específica. No, pero inclusive las universidades del mundo, hay universidades del mundo que tienen en sus 2 primeros años educación física y aquí están pensando en quitarla. Aquí vamos siempre contrario. Eso no tiene ningún sentido. Wow. Eso. Tony, y me corrige si estoy equivocado, pero yo siento que en otros países hay deportes que el Estado prioriza. Para, ¿verdad? Son deportes que dan mejores resultados, son deportes a veces hasta reyes en esos países. Le dicen deportes de Estado. Exacto. Entonces, el dinero mayor de inversión en deporte va hacia esa disciplina que es la que da los éxitos y la que pone los países en alto. Jamaica, por ejemplo, y el atletismo, que sabemos que es religión por allá. Aquí en República Dominicana, ¿cuál es esa disciplina de alto rendimiento que, tomando en cuenta el talento que hay y la proyección, que yo sé que tú lo conoces bien, tú sabes el insight de cada deporte y cuál proyecta a darnos más?
¿Cuál es esa disciplina de aquí de República Dominicana que merece una inversión mayor en monitores, en instalaciones, que hay que priorizar sobre las otras porque lamentablemente hay una que resalta y hay otras que no? ¿Cuál es esa? Hay que decirlo claro, no se puede ser ciego. ¿Cuál es el deporte nacional? El deporte nacional es el béisbol. Sí. El béisbol dominicano, tuve que tenemos grande cantidad de atletas en Grandes Ligas, pudiéramos tener muchos más. Sí. Muchos más. Yo tuve la suerte de trabajar en Grandes Ligas 6 años y conozco un poquito de la intríngulis de la realidad. El difunto Matt Newman, jefe de desarrollo de los Yankees, me dijo un día a mí, en una situación que se dio con un atleta, voy a decir el país, de Panamá, que tuvo una fractura de radio. Cuando me llevan la placa al training room, yo miro ¿y con cuánto firmaron este muchacho? No puedo decir el nombre de quien lo firmó, un scout muy renombrado, americano, no era dominicano. Y me dice, no, con 16. Y empiezo a reírme y digo, tiene más de 23 años. Y me llama él y me dice, Tony, me lleva a un lugar y me dice, ¿por qué tú dices que tiene más de 23 años? Y yo, mira, tenemos 8 huesos en la muñeca. Esos huesos se van soldando cada un cierto tiempo, tiquero, ganchoso. Le voy explicando los huesos. Y me dice, no digas nada de eso. Yo le digo, ¿qué? ¿Algún problema? Me dice, sí. Nosotros, los peloteros latinos, los americanos saben hace mucho rato los errores no lo que hacíamos. Nosotros los peloteros latinos sabemos que a veces cambian la edad, pero su nivel de desarrollo del juego es mucho más lento que los de aquí. Porque los de aquí juegan en la escuela, allá entrenan, no juegan. Eso nunca se me olvidó. Sí. Entonces yo creo que esa enseñanza que me dio Matt Newman me dice a mí que el béisbol dominicano, si se enseñara con base científica, con buena capacitación, tuviera mayor nivel. A mí hay una persona que me invitó a un entrenamiento de niños. Me pidió que fuera de un equipo muy famoso aquí en el país. Yo vi el entrenamiento y cuando terminé, veo a un niño que aquí en calentamiento estaba ya desmayado. Y después los ponen a hacer un trabajo y me piden criterio. Le digo, mira, en primer lugar, le estás dando un calentamiento de carga aeróbica a un niño de menos de 10 años, te va a provocar esto y esto y esto. ¿Qué le pasa esto y esto? Sí, me le está pasando eso. Parece que no tiene buena alimentación. No, es que tú le estás metiendo una carga que no va. Segundo, no te va a mejorar ni la velocidad ni la fuerza en la forma que la estás haciendo. Le fui explicando las cosas a la muchacha. Pero siguen haciendo lo mismo. No es porque él quería, es porque él no sabía. Claro. Wow. Y cuando hablamos con el presidente del equipo, él pensó que yo fui a pedir dinero. Y me dice, no, en primer lugar vamos a aclararte algo. Yo no vine aquí a pedirte dinero. Yo no vine aquí a pedirte trabajo tampoco, yo no lo necesito. Yo vine aquí porque la persona me invitó y es para orientarte lo que deben hacer. Si tú quieres mejorar eso, capacítalos a ellos, porque el trabajo con niños no es lo mismo que trabajar con adultos. Claro. Entonces, yo en un deporte que hiciera una inversión de Estado, sería en el béisbol, porque el béisbol es el deporte nacional. Y el béisbol mueve a todas las multitudes. Ese es uno. Y por supuesto en otros deportes como el atletismo, que es la base para muchos deportes y donde tenemos una gran proyección por el flujo genético que tenemos en el Caribe. Sí. Si te fijas, en casi todas las finales de atletismo de velocidad hay alguien del Caribe. Sí. Quiere decir que ese flujo genético en el Caribe, esas características genéticas de gran predominio de fibras de contracción rápida está aquí en el Caribe. Eso fue lo que hizo Jaime David Hernández Mirabal. Y no se olviden que en el año 2012, de los 13 atletas que fueron a los Juegos Olímpicos de Atletismo, 12 fueron del programa que generó Jaime David Fernández. Mira, tenemos una pausa, pero me llama la atención que haces hincapié en lo de Jaime David, porque la percepción que hay es que él fue un mal ministro. Para mí, el mejor ministro en cuanto a gestión. Ay, Dios mío. Vamos a la pausa para que expliquemos eso, hablemos un poquito de eso, regresamos. Bueno, me interesa mucho esta opinión, Tony, porque hay una percepción diferente en la calle. El común, la gente dice que la gestión de Jaime David no fue buena, que él no fue un buen ministro. Y vos que tú tienes una opinión diferente. Totalmente diferente. Yo he tenido la suerte de trabajar con varios ministros. Trabajé en la época de Juan Marichal, directamente en el Parni con el Jay. Y todos tienen sus particularidades. Lo que es en alto rendimiento, no se puede negar la inversión del Jay y la creación del programa del Parni. Inclusive para beneficiar no solo a los atletas de alto rendimiento, sino también a las glorias e inmortales. Sí. Eso es una cosa increíble en cuanto a eso. Eso hay que reconocérselo a Jay.
Inversión en atleta, Jay. Después tuve la suerte también de trabajar con César Cedeño. Con César Cedeño hay que reconocer la visión que tuvo de hacer el cambio de que las federaciones tuvieran autonomía financiera, lo cual después también mejoró cuando regresó el Jay en cuanto al incremento, pero la iniciativa y la creación de lo que fueron los multiusos, hay que darle, como dice el argot callejero, hay que dársela también a César Cedeño. Todos han tenido particularidades. Después vino Jaime David Fernández Mirabal. Jaime tuvo una cosa característica, y eso hay que reconocérselo, porque ser mezquino no es bueno para el ser humano. Jaime incidió en todo. Primero, mejoró las condiciones de muchos entrenadores, porque le aumentó un poquito el salario. Lo que llega al ministerio no se puede comparar con lo que llegan a otros ministerios. Otros ministerios que, sin ánimo de perjudicar a nadie, porque no es mi función ni bajo ningún concepto, tienen función de ser ministerios nada más. La única función que tienen es ser un ministerio. Sin embargo, el ministerio llegaba menos dinero. Con poco, incidió en la mejoría de varios deportes. Aquí hay balonmano por Jaime David Fernández Mirabal. Aquí hay atletismo por Jaime David Fernández Mirabal. Vamos a estar claros. Jaime se tiró eso arriba. Aquí hay muchos deportes de combate, incluyendo el Wushu, por Jaime David Fernández Mirabal. Aquí hubo festivales deportivos y mejoró el deporte femenino por Jaime David Fernández Mirabal. ¿Dónde estuvo la situación de Jaime David Fernández Mirabal? Que enfrentó muy drásticamente a muchas personas. Eso es complicado. Eso es, mira, quitó el deporte en el exterior, los juegos patrios, porque consideraba que tenía que ser, consideró que el arte y cultura debería ir para el Ministerio de Cultura, no para él. Eso trajo choque. Y tuvo choque con algunas federaciones que hoy en día, muchas de esas federaciones, pueden llamar a varios, reconocen la importancia de lo que hizo Jaime. Y lo reconocen en qué sentido. Demostró de que habían muchos federados que hacían las cosas correctamente. La mayoría. Él lo demostró, que la mayoría hacía las cosas correctamente. Pero también demostró que habían 2 o 3 que estaban descarriados. Sí. Los menos, lo que pasa es que son los que hacen más ruido. Más ruido, correcto. Sí, porque el morbo no se le puede quitar a la población. Siempre nos enfocamos. Yo estaba viendo, ahora cuando estaba sentado afuera, un chat de una persona. Esa persona nada más está viendo las cosas malas para él promover que él es el luchador contra las situaciones. Y eso es lo que ve la gente. Es como una vez que estábamos en un partido de voleibol, Estados Unidos, República Dominicana, el partido buenísimo, y había una persona fijándose en una gota que estaba fuera de la cancha. Mira esto. Tremendo. Pero mira este tipo. Digo, compadre, concéntrese en el juego, fíjese de la gota. ¿Y qué valoración tú le das al ministro actual? No le doy ninguna. Él ha tratado de hacer lo que puede, pero su entorno no ha sido el mejor. Complicado. Un entorno bastante difícil, lo que ha traído como consecuencia mucha confrontación con respecto al conglomerado deportivo. En lo personal, yo me consideraba su amigo. No sé cómo me considera a mí, eso no es cuestión mía. Yo tengo mi forma de pensar con respecto a eso. Ahora, en cuanto a la gestión, no ha sido la que uno esperaba, o la que la mayoría de las personas esperaban. Porque Francisco José Camacho Rivas tiene una característica. Vivió como atleta la realidad del atleta. No se le puede negar. Vivió como entrenador la realidad de los entrenadores. Vivió como dirigente la realidad de los dirigentes. Pero no ha podido extrapolar todo eso a la realidad que están viviendo hoy como gestor. Esa es la realidad. Y a veces no es solo lo que tú quieras hacer, es lo que te permite el entorno que tú tienes alrededor, poder hacer las cosas. Y eso afecta considerablemente. Tony, saliéndonos un poquito del país y yéndonos hacia Cuba, tú conoces muy bien también esa estructura. ¿Qué es lo que ha pasado con el deporte cubano en los últimos años? Un comentario breve porque estamos terminando ya y nosotros tratamos de abarcar en todo. Solamente 2 medallas de oro. Vamos a hacer una segunda parte. Sí, deberíamos. Sí. Solamente 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos y una fue de Mijaín López en lucha grecorromana, que es prácticamente automático. Pero ¿qué es lo que pasa con el deporte cubano que ha caído tanto? Mira, hay muchos factores. Es multifactorial. El principal factor está dado por una visión clara de que muchos de los atletas han considerado que tienen que salir de Cuba a cambiar su estatus de vida.
Si analiza, una gran cantidad de atletas representando otros países tuvieron medallas. Bueno, Mijaín enfrentó a un cubano en la final. Sí, al chileno. Representando a Chile. A Yasmani Acosta, Sí. que era su compañero de entrenamiento. Sí. Era su compañero de entrenamiento. Sí. Yasmani Acosta. Mijaín todavía, yo digo donde quiera que me paro, Mijaín se queda entrenando y vuelve a ser campeón olímpico. No hay gente para ganarle en este momento a Mijaín. Vuelve a ser campeón olímpico sin problema. Wow, increíble. Es una cosa increíble. Yo tengo la suerte de compartir inclusive provincia de nacimiento, tenemos una amistad. Día de nacimiento, nacimos el mismo día, no en cuanto al mismo año, pero sí al mismo día. Tenemos muchas cosas en común y tenemos una gran amistad. Mira, han emigrado muchos atletas cubanos, muchos. Fíjate que los 3 saltadores de triple, oro, plata y bronce, son de nacionalidad cubana. Increíble. En el voleibol, ni hablar. Boxeo también. En boxeo, ni hablar. Es decir, que hay muchos atletas que han emigrado cambiando su estatus de vida. Esa es una situación. Lo mismo ha ocurrido con entrenadores. Si te puedes revisar, había más de 48 entrenadores cubanos con diferentes equipos. Y mira qué casualidad, las 3 medallas de República Dominicana tuvieron que ver con entrenadores cubanos. Es decir, con Yacén Pérez y con Armando Hernández, que llevan buen tiempo trabajando aquí. Eso quiere decir de que la fuerza técnica cubana ha ido disminuyendo también considerablemente. La visión de a veces no permitir que algunos atletas quieran competir por Cuba o algunos no lo quieren hacer, afecta el rendimiento del equipo cubano. Y te pones a dar cuenta de que hay atletas, por ejemplo, la lanzadora de jabalina, que se proyectaba como una posible medalladora antes de los Juegos Olímpicos, deserta de la delegación, lo mismo que el corredor de 100 metros. Eso es un factor importante. No se puede negar las limitaciones económicas que está teniendo Cuba, todos lo sabemos, pero Cuba tiene una cosa que sí hace. Tiene limitaciones económicas, pero sabe dónde va a invertir ese poco de dinero que tiene o mucho. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso se ve en los resultados deportivos. Pero cuando tú pierdes fuerza técnica y pierdes atleta y llevas 2 años sin hacer campeonatos nacionales, eso es histórico, pero en Cuba nunca había dejado de hacerse un campeonato nacional de cada deporte. Todos los deportes obligatoriamente. Problemas económicos. Imagínate, se tuvo que suspender parte de la serie nacional o de la serie nacional de baloncesto por problemas de combustible. Wow. Problemas de combustible, no había combustible y eso. Increíble. Aunque no querramos, aunque alguna gente no quiera verlo, hay que tenerlo en cuenta. Esos factores económicos que están vinculados a muchas cosas, entre ellas la situación que se vive con Estados Unidos de bloqueo, otras situaciones determinadas y también el mismo bloqueo interno que tienen algunos dirigentes, porque eso hay que tenerlo en cuenta. A veces el bloqueo no solamente es externo, sino también como tú manejes las situaciones, afectan considerablemente a cualquier país. Eso es una de las cosas que ha tenido Cuba. Bueno, ya se nos agota el tiempo. Me gustaría, Tony, porque he hablado con muchos cubanos y veo una opinión distinta y es un tema de mucho debate siempre en la República Dominicana, aunque es un tema extradeportivo. ¿Cuál es tu opinión personal de Fidel Castro? Tú como persona, como cubano, ¿qué opinas de un símbolo de la política de Latinoamérica y del mundo que divide las aguas? Cada vez que se habla de un líder como él, divide las aguas. Fidel fue una persona, o es todavía para muchos, una persona que va a perdurar en el tiempo. Persona como Fidel nace uno cada 100 años. Un Charles de Gaulle, un Fidel Castro. Y aunque la gente no quiera verlo así, hasta un Lenin hay que mencionarlo. Porque hay que decir, y Hitler también hay que mencionarlo. Todavía los niños saben quién es Hitler. Sí, y es posible que no sepan. Que no naca otro. Esperemos que como ese no naca otro. Pero tú hablas de Gengis Khan y la gente sabe quién es. Son gente que nacen una vez cada siglo uno. Fidel fue tan grande que generó admiración eterna y a muchos le ha generado odio eterno. Pero todo el que odio admira. Con eso resumo todo. Es un tipo que inojetablemente marcó un hito en la historia no solo de Cuba, sino del continente y del mundo. Tuvo ideas muy revolucionarias que para otros fueron reaccionarias. Pero inojetablemente siempre marcó una admiración y creo que la pérdida de Fidel para Cuba significó también la pérdida de muchas cosas para Cuba. Esa es la realidad. Bueno, agradecer a Tony, de verdad que es una muy edificante toda esta conversación. Lamentablemente el tiempo es corto y vamos a tener que traerlo sí, en una segunda quedaron oportunidad. muchos temas.
para hablar ya un poquito, irnos un poquito más a lo técnico, Tony, hablar un poquito de lo técnico, de por dónde anda la preparación en República Dominicana en ese sentido. Sí, porque a mí, perdón Orlando, yo me quedé con el deseo de escuchar a Tony, aunque él detalló dónde dimos un paso al frente y un paso hacia atrás, dónde debemos fortalecer en las partes que dimos un paso atrás en estos Juegos Olímpicos, porque ahora vienen las Olimpiadas. Las Olimpiadas es el proceso de los 4 años de los Juegos Olímpicos y creo que debemos enfocarnos en eso. Te felicito. Primer periodista que acabo de oír decir el término bien. Olimpiadas son los 4 años. Correcto. La gente, mira, primero, no se sientan mal los periodistas, pero es poco los que lo he oído decir. La gente cree que el ciclo olímpico empieza en el momento que se acaban las Olimpiadas, no es el otro año. Por ejemplo, el ciclo olímpico para el 2028 comienza el próximo año. Correcto. Comienza el próximo año porque ya se cierra la temporada, lo que viene un periodo de tránsito. Tenemos que mejorar en muchos deportes. Inobjetablemente, Ale, y yo creo que eso es un tema que hay que tocarlo. Sí, porque el principal elemento que viene para la República Dominicana ahora no son los Juegos Olímpicos. Antes de los Juegos Olímpicos tú tienes que tener los Juegos Centroamericanos. Claro. Después los Juegos Panamericanos y luego los Juegos Olímpicos. Que son parte de las Olimpiadas. Entonces, ese proceso, el 2026, es aquí. Sí. Y los países generalmente, mira Francia cómo subió en el medallero porque fue sede. Siempre los países sede. Si no mejoramos en aumentar el número de posibles medallistas en atletismo, de mejorar los deportes de equipo, mejorar los deportes que producen muchas medallas como tiro, como natación, como patinaje, el ciclo olímpico nuestro no se va a ver bien. Hay que planificar, pero sobre todo hay que darle acompañamiento y seguimiento a las federaciones. El hecho de darles dinero sencillamente no significa nada. Yo siempre digo, la mejor superación de un país, de un área, es el acompañamiento y la supervisión. Si yo te superviso y te acompaño, tú te ves en la obligación de superarte. Si yo te doy todo y no te acompaño, tú haces lo que te da la gana. Bueno, es así. Mañana estaremos aquí antes de las 7 otra vez con otra versión de nuestro programa Abriendo el Juego. Las gracias a Tony Mesa, director técnico del CRESO y una experiencia vasta en los diferentes organismos de deportes de la República Dominicana, por regalarnos estos minutos orientadores para los amantes del deporte en el país. Bye bye. Las noticias que despertaron interés, todo lo sucedido en el mundo deportivo, fue llevado a ustedes por auténticos profesionales de la crónica. En Ultra Santo Domingo, Baní, Constanza y Super 103 en Santiago. Abriendo el juego.